Bueno, tal vez del advocacy, y que muchos de ustedes pueden hacer. Número uno es siempre estar educando, siempre educar a miembros de su colegio, miembros de su familia, de su comunidad, de lo que inmigrantes están viviendo, de tratar de crear momentos en inglés se dicen encounter, am, de de Encuentro. expe encuentro, gracias, de encuentro, con ellos y inmigrantes. Y no, yo siempre digo que cuando estás las formas de encuentro no deben de ser: cuenta tu historia de cómo llegaste a este país", o todo eso. Es como verlos como un ser humano. Trata de aprender, qué son sus deportes favoritos, su equipo favorito, qué clase de películas. Trata de crear una amistad honesta y verdadera para que ahí después, pues, de verdad, ellos se sientan te puedan entender y puedan, abrir sobre las realidades y lo que ellos están pasando, sobre ti. So, siempre está educando, siempre está creando momentos ah, con ellos y momentos para otras personas en su comunidad, su escuela, y su familia también. Y así empezamos, porque una de las cosas que yo, honestamente, yo siento de todas nuestras leyes son reflexiones de la cultura que tenemos. Si podemos cambiar la cultura contra él es inmigrante, no lo queremos en su país, podemos cambiar las leyes mucho más fácil. Ah, esa es la parte número uno. Y la segunda parte es tratar de cambiar esas leyes. Aquí en los Estados Unidos, cuando hablamos y yo estoy trabajando de crear formas de, de advocacy para nuestros miembros, es hablando sus miembros de Congreso, am, ap- educando a ellos de las diferentes leyes que está tratando de pasar en el Congreso. Antes de yo tener ese trabajo, yo estaba trabajando en una región en Washington, D.C., donde íbamos al Congreso todos los días y hablábamos con miembros del Congreso sobre leyes, y tratábamos de ayudarlos a ellos a entender cómo pasar esas leyes. Ah, Aquí en los Estados Unidos se llama lobbying, no sé si conocen esa palabra, o hay esa palabra en español, o hay como esas, ah, estructura en sus países de tratar de pasar leyes que diferentes organizaciones van a al Congreso, a miembro donde pasan leyes. Y, so, aprendiendo eso y hablando con sus miembros de Congreso, de qué leyes ellos están pasando, cómo están ayudando a inmigrantes. Am, yo, porque soy mexicano, yo me pongo a ver y tratar de leer de las leyes que México está pasando por inmigrantes de Centroamérica, que para aquí en los Estados Unidos, esos son muchos de los nuevos inmigrantes que están viniendo. Son inmigrantes de El Salvador, Honduras y Nicaragua y Guatemala. Por cierto, aquí la ciudad de Cincinnati, Ohio, tenemos una gran comunidad guatemalteca, y esa comunidad se ha estado creciendo de los últimos 3, 5, no, bueno, ahora ya son 10 años, de Guatemala, de un país, de una ciudad que se llama San Marcos, y muchos de ellos son recientes y se han venido, y han contado las dificultades que ellos han tenido pasando sobre México y las maneras bueno, también el presidente Trump ha estado forzando al gobierno mexicano que cómo enforzar y crear, las leyes de inmigración aquí, tratar de parar a inmigrantes que es de Centroamérica. Am, so, hablar con lo que estoy tratando de decir, habla con sus miembros, aprende las leyes, trata de ver cómo ustedes pueden cambiar las leyes. Y yo sé que muchos de ustedes a lo mejor sientan que, pues, yo soy un estudiante, a lo mejor no tiene el poder todavía de votar o cosas así, pero eso no significa que no pueden
tratar de empujar a sus miembros del Congreso o presidentes o como ustedes le digan, de pasar leyes que ayuden en inmigrantes. Y también recuérdales que a lo mejor ahorita no pueden votar, pero no significa que en unos años van a poder votar. Y ustedes se van a recordar de cómo ellos lo trataron a ustedes y de las leyes que ellos pasaron. Y yo les digo a nuestros estudiantes que están en la secundaria, siempre eso, recuérdales que cuando cumplen 18 años, ellos pueden votar y se van a recordar de usted y si no están pasando leyes que ayuden a su comunidad, los van a quitar de sus puestos. ¿En qué les hace pensar esto que nos comparte José sobre advocacy, sobre incidencia, sobre defender, sobre lo que nosotros podemos hacer? Para darle la palabra, quiero resaltar una cosa, una frase que él mencionó, y es que las leyes son el reflejo de la cultura que tenemos. Entonces, transformando la cultura, podemos hacer que las leyes cambien. ¿Qué sienten, qué saben de grupos, por ejemplo, juveniles en sus ciudades que estén defendiendo y se hayan movilizado, o de lo que ustedes mismos han hecho desde los colegios, que pueda llegar a impactar a estos contextos de migración, no solo a las políticas, sino de pronto ha llegado a oídos de organizaciones que trabajan directamente con migrantes, en la defensa y atención de migrantes? Ángela, Angie, Julián, ¿ibas a hablar? Yo, sí. Dale. En verdad, no sé si es por un tema de ignorancia o que no conozco mucho, pero al menos acá en Santiago yo no conozco algún como centro o institución como que se dedique al tema de la migración, por lo menos acá en Santiago. Y me puse a pensar justo en eso porque veo como en otros países como que hay varias, o al menos una institución como que se dedica a eso, y al menos yo acá en Santiago no conozco ninguna. Entonces me sorprende bastante que siendo como el epicentro del país donde llegan más inmigrantes, no haya una institución que se preocupe de eso en el fondo. Y sin embargo hay otra en la que yo pertenezco que se llama Volando en B, que la creó una, ahora creo que estudiante o ya licenciada en verdad de la Universidad Católica acá, que es principalmente que se hace en los colegios, no necesariamente solo de la red ignaciana, sino como en todos los que quieren participar, que trata acerca como de la convivencia escolar entre nosotros, y más que un tópico como principal radica como en el trato entre los estudiantes, que hay en sí como en la convivencia escolar del día a día. Como no necesariamente hablar solo del tema del bullying, sino como de cada hecho puntual de maltrato psicológico, físico y como tratarlo como en el día a día. Igual siento como que se hacen como pocas cosas, o sea, siento como que hay un tema de reflexión detrás, pero no hay como mucha acción como detrás de esa reflexión. Y me gustaría, y creo que me voy a proponer como investigar en verdad si hay algún instituto o centro como de atención o de preocupación a la gente que migra acá a Chile, porque me sorprendió el hecho de no haber recordado a ninguno de ellos. Vale, gracias, Juli. Diego, ¿quieres compartirnos algo? Y después le damos la palabra a Ángela, que está levantando la mano. Me gustaría compartir que aquí en México normalmente cada estado tiene su instituto de migrantes que se encarga más o menos de ayudar a los migrantes que haya, pero luego los migrantes viven
una situación muy difícil en nuestro país, especialmente en mi estado, porque son extorsionados, secuestrados, violados y asesinados. En Tamaulipas hemos tenido varios incidentes donde han matado a los migrantes. Uno fue el incidente de San Fernando, donde murieron 72 migrantes, que fue muy notorio a nivel internacional. Y pues lo que quiero, también me gustaría comentar, que en México se supone que tenemos una política migratoria que responda a los compromisos internacionales para los derechos humanos de los migrantes, pero, pero nos hace falta mucho velar por la seguridad de los migrantes aquí en nuestro estado y especialmente en nuestro país. Gracias. Vale, Diego, muchas gracias por este ¿Puedo panorama. hacer un Claro que pequeño sí, comentario? claro que Sí, sí. so, eso es algo que nosotros estamos peleando mucho en. Hay un programa que el presidente Trump anunció que se llama Remain in Mexico o Migration Protection Protocol, que lo que muchos inmigrantes ahorita que están viniendo, y más en los que están como Juárez, Tamaulipas, en todos los nogales, en los estados, las ciudades que están en la frontera entre Estados Unidos y México, los nuevos inmigrantes, ellos están aplicando por asilo en los Estados Unidos. Este nuevo ley que él creó, si alguien está aplicando por asilo, se tiene que quedar en México hasta que terminar su caso de asilo. Y esto es nuevo. Estamos tratando de pelear, decir que muchas veces esas ciudades en México no son muy seguras para ellos que están viviendo. Y hemos estado tratando de traer muchos de estos casos que los inmigrantes están viviendo de secuestración, los de robo, de muchas mujeres están siendo violadas o sexually harassed. Y también ha habido muchas muertes por esta razón. Estamos tratando de trabajar de quitar esta ley para que los inmigrantes que están aplicando por asilo se puedan quedar aquí en los Estados Unidos. Y la manera que estaban antes es, muchas veces ellos iban con un familiar que ellos conocen o una familia los dejaba que se quedaran en sus casas o les daban un lugar y se iban a todas partes del país. Y, en esas maneras también podían encontrar abogados para que les ayuden con sus casos, porque la realidad es que si aquí en los Estados Unidos, si no tienes dinero para un abogado, te dan un abogado, pero eso no es igual para un inmigrante que es indocumentado. Si tú eres un inmigrante, tú no tienes derechos para agarrar un abogado si no tienes los recursos para eso. Eso es algo que nosotros hemos estado tratando de pelear, porque sí, desafortunadamente, inmigrantes están sufriendo mucho y no están seguros en esos países en México. Y también yo diría que este gobierno está forzando al gobierno mexicano de no de seguir creando esas formas de protecciones para inmigrantes por las maneras que el presidente Trump ha decidido que no les va a dar dinero como aid money a estos países. Y no nada más México, también a El Salvador, Honduras, Nicaragua, Venezuela. Y también, Julián, te felicito por tratar de buscar una visión. Eso es algo que yo siempre estoy tratando de decirle a gente. Si no conoces, busca, y muchas veces hay muchas ciudades que no hay organizaciones, pero como me dice, preguntando se llega a Roma. Sigue preguntando y sigue buscando. Gracias a ambos. Ángela. Bueno, hola a todos. Bueno, yo soy de Ecuador y ¿sí me escuchan bien?
Bueno, a mí me ha gustado bastante lo que hemos hablado acerca de cómo esto se debe reflejar en las leyes. En Ecuador se supone que teníamos apertura hacia la migración, o eso decía la Constitución. En esta última época no se ha visto de esta manera. Los migrantes, sobre todo venezolanos que han estado viniendo, han recibido tratos inhumanos hasta cierto punto, han sido atacados por diversos medios de comunicación, y esto hace que bastantes ecuatorianos sientan rechazo hacia el migrante. Hay varias organizaciones, o sea, juveniles como la del Gonzaga, tenemos también otras organizaciones no gubernamentales, y, y esto la verdad refleja que nuestras políticas no están bien, no son eh, dignas, o sea, no ofrecen trato digno para migrantes, teniendo en cuenta de que muchos de diversos países hemos sido migrantes, y no tenemos acceso y no se tiene acceso a un buen trabajo, a los servicios básicos. Y en esta etapa de crisis que está viviendo el mundo, también son un sector bastante vulnerable, porque a pesar de que hay la campaña de que se queden en casa y todos, mucha gente migrante no puede salir a trabajar, y eso les deja con dos opciones: o morirse de hambre o morirse del virus. Entonces las políticas no están bien estructuradas como para brindar buenos servicios. Gracias. Gracias, Ángela. ¿De qué colegio eres en Ecuador? Gonzaga, de Ecuador, San Luis Ok, Gonzaga. gracias. Sí, pues el contexto, Julián, estabas Sí, alzando la mano. Dale. que yo también, al igual que Ángela, soy de Ecuador, pero vivo en Chile desde que tengo 2 meses, entonces prácticamente soy chileno. Pero tengo a la gran parte de mi familia allá en Ecuador, en Cuenca. Entonces, este verano que pude ir a visitar a mi familia, me di cuenta como de mucho lo que decía Ángela, que comparto harto, que eh, yo voy por lo general siempre que puedo todos los años, pero este año que fui específicamente me impactó mucho como el trato y la visión que tiene la gente en general con respecto a los migrantes, porque como que lo que ella decía como que está muy estereotipizado como por medio de los medios de comunicación, como lo mal que pueden llegar a ser en el fondo los migrantes y como lo mal visto que está como ser uno. Entonces, también como que me pasa como un poco como de resentimiento, porque en su momento Ecuador también tuvo como harto problema y tuvo que inmigrar gran parte. Durante harto tiempo, sobre todo acá en Chile se migraba mucho de Ecuador acá, durante una época, y que ahora esté pasando como lo contrario, que la gente necesite ir a Ecuador por un tema de necesidad, me parece como bastante poco recíproco como el trato que la gente como que pedía y que reclamaba y que ahora en el fondo no se está dando y como lo mal visto que puede llegar a ser como la visión del inmigrante allá en Ecuador. Eso, sobre todo en Cuenca, que es una ciudad súper chica y, o sea, no es la más chica, pero es una ciudad bastante chica en comparación acá en Santiago y como se dice también, pueblo chico, infierno grande. Se nota mucho más como la cultura y el pensamiento de la gente. Eso. ¿Alguien más quisiera compartir o hacer alguna pregunta al respecto? Yo pienso que Pri, Jorge. ¿Puedo hablar? Dale. En mi país es muy grande y hay muchas regiones, entonces yo no conozco muy bien todas partes, pero yo sé que en mi ciudad hay una institución llamada Caritas que recibe refugiados, y yo hice algunos trabajos sobre ellos, pero están cerrando un poco porque no hay muchos refugiados en mi región. Pero yo sé que en Roraima
están veniendo muchas personas de Venezuela y la situación no es muy buena porque tiene más venezolanos en Roraima do que brasileños y las personas están muy aburridas de Brasil, están muy aburridas y los venezolanos también porque la situación allá no está muy buena. Y eso me preocupa un poco porque yo no sé cómo ayudar a ellos, porque yo vivo muy lejos de ellos. ¿Puedo hablar, Jimé? Dale. Gracias. Yo creo que es una cuestión de cultura. Creo que nos falta empatía. De manera general, nos falta empatizar con el otro. Creo que sin darnos cuenta somos parte de esta cadenita y estamos en bucle haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y nos negamos al cambio, porque el cambio implica aventarse a algo desconocido, a algo nuevo. Acá en Tampico, con el servicio de Hermano Migrante, hemos intentado buscar manera de trabajarlo, de acercarnos, pero personalmente creo que todo lo que hacemos apoya, pero apoya de manera aislada. ¿A qué me refiero? Si apoyamos con cosas materiales, con suplementos alimenticios, con ropa, haciendo actividades, queden algo aislado. Me parece que si queremos que esto cambie, tenemos que empezar a analizar nuestro punto de vista al respecto de los migrantes. Por ejemplo, aquí no solo ver a los migrantes como gente que deja su lugar de origen para cambiar a otro país. Yo creo que en todas nuestras ciudades hay migrantes que cambian de comunidades rurales a la ciudad. También, ¿qué hacemos por ellos? Por ejemplo, acá en México es muy común ver a gente que viene de los pueblos a trabajar a los semáforos, que viene a vender sus bolsas de nopales o manualidades que hacen. ¿Cómo interactuamos con ellos? Si realmente los tratamos bien. Creo que también es muy sencillo criticar a Estados Unidos. Tenemos la frontera más transitada del mundo, especialmente del lado noroeste, que es en Tijuana, que está pegado con San Diego, tengo entendido. Realmente ahí muchos latinoamericanos pasan a Estados Unidos. Pero también tenemos que analizar que también llega gente de Guatemala a México. Y así como somos muy buenos para criticar es que el gobierno de Estados Unidos, ¿por qué no deja pasar a los latinoamericanos? También debemos ser críticos para decir que cuando llegan gente de Guatemala, realmente el gobierno no recibe bien a esos migrantes, ¿sí? Entonces somos muy buenos para señalar las injusticias de otro país, pero no para lo que nosotros mismos estamos haciendo. Hace un par de años estaba la caravana migrante transitando por nuestro país y realmente oías a la gente decir que no los querían aquí, que cómo era posible que estuvieran viajando por nuestro país de manera ilegal, que iban a traer más problemas, que iban a traer mucha inseguridad. Pero realmente creo que todos juntos podríamos colaborar en hacer algo mejor. Creo que de manera general nos falta empatizar. Hace días oía también un comentario, es que yo creo que emigrar no debería suceder. Digo, ok, puede ser un buen punto. O sea, si lo vemos desde la migración, no debería existir. Puede ser. Visto desde el lado que para migrar, la ambición de la persona tiene que ser tan grande como para que el hecho de que va a tener que estar al borde de morir, de la seguridad, no tener buenos tratos, de estar en un país, en una ciudad donde tu cultura es diferente. Creo que la ambición del migrante tiene que ser tan grande o la desesperación de encontrar algo mejor, que eso quede en segundo plano y que dice, vamos a rifarnos por algo mejor. También Trump decía hace 2 años, cuando estaba en campaña, creo, que la migración refleja que los gobiernos no están trabajando bien. No sé si estoy de acuerdo o no con eso,
Pero es cierto, si hay migraciones porque hay insatisfacción de la gente. Entonces, eso es algo que deberíamos pensar todos.